Vamos a continuar nosotros acá, recibiendo la palabra y viendo lo que Dios tiene para hablar a cada uno de nosotros. Y estamos por terminar ya este año. Creo que todos nosotros hemos recibido de parte de Dios muchas cosas. Los que somos de aquí de casa, pues este año hemos recibido grandes bendiciones de parte de Dios. La salud, la provisión, la guía, el poder de Dios, el cuidado de Dios, su palabra ha sido abundante para nosotros en este año, y otras cosas que también Dios nos ha dado a través de este año. Y una de las cosas que sería bueno considerar ya al finalizar este año es el fruto que nosotros estamos mostrando de todo lo que hemos recibido. Los que son de campo, y si usted no es de campo, también puede entender esto, que cuando un agricultor siembra, su terreno él lo trabaja, lo prepara, le pone la semilla. Después de poner la semilla, pues tiene que cuidar esa siembra, tiene que sacar la hierba mala, y tiene mucho trabajo que se lleva a cabo durante el tiempo del crecimiento de la cosecha. Y todo esto lo hace para recibir una cosecha, un fruto. El agricultor espera que lo que sembró, ya sea maíz, ya sea trigo, ya sean aguacates, plátanos, lo que sea, dé fruto. Que la siembra produzca fruto. Dios, nuestro agricultor, de igual manera, espera que cada uno de nosotros, su labranza, su terreno, demos fruto. La voluntad de Dios es que todos sus hijos seamos creyentes fructíferos. Y de eso vamos a hablar hoy. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia, al Evangelio del apóstol Juan, y vamos a abrirlo ahí en el capítulo 15, iniciar leyendo desde el versículo 1. Dice ahí el texto: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Este pasaje tiene lugar en los últimos momentos antes de la crucifixión de Jesús. Jesús, momentos antes, había lavado los pies de los apóstoles, había anunciado la traición de uno de sus apóstoles, quien llegó a ser Judas, que por cierto, en esta enseñanza que leímos de Juan 15, ya Judas Iscariote no estaba ahí. Él ya no estaba escuchando esto que Jesús estaba diciendo. Él ya se había ido a entregar a Jesús. Y Jesús les da un mandamiento a sus apóstoles antes de llegar a este texto. En Juan 13:34, Jesús les dio un mandamiento a sus discípulos y les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús sabía que él estaba a punto de ser arrebatado de sus ovejas. Iban a herir al pastor y las ovejas iban a salir esparcidas. Y había el riesgo de que sus ovejas, los apóstoles, se volvieran amargados, decepcionados, y que su amor menguara y que ellos se enfriaran. Jesús sabía que los discípulos corrían el riesgo, estaba el peligro latente de que al él ser arrebatado, quitado de con ellos, sus apóstoles se desligaran de él.
para nuevamente unirse a la antigua vid de la ley. En el Antiguo Testamento ya Dios había comparado a Israel con una viña. Dice Isaías, si va conmigo ahí o lo puede leer aquí en la pantalla, Isaías en el capítulo 5, en el versículo 7, dice el profeta al pueblo: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Dios comparando al pueblo de Israel con una viña. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Dios ahí hace esta comparación con la vid, con la viña. Entonces, el concepto de la vid no era del todo algo nuevo para los judíos, para los apóstoles. Ya a través de esta analogía que Jesús está usando, ellos la conectan con algo que Dios ya había hablado anteriormente. Jesús, sabiendo lo que venía, está preparando a sus discípulos para que ellos enfrenten su arresto, su juicio, su castigo y su muerte. Jesús está mirando hacia adelante para que cuando sus apóstoles vean todo, que todo esto se empieza a desarrollar, ellos no se desgajen de Él, para que ellos no lo abandonen, no dejen de creer en Él y se vuelvan a unir a la antigua vid de Israel. Los judíos sabían lo dicho por Isaías, que esa vid, que Israel había dado a Dios un fruto desagradable. Fíjense lo que dice ahí en Isaías 5. Dice: cantaré, el versículo 1, cantaré en nombre de mi amado querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. El fruto del antiguo pacto fue amargo. Y con esta visión en mente, Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, el fruto que Dios busca y buscaba solo se podía obtener si ellos estaban unidos a Jesús. Jesús es la verdadera vid que es aprobada por el Padre, quien nuevamente se presenta como el que cuida de la vid. El Padre es quien cuida la vid, el que la limpia. Ahora, en los textos siguientes, Jesús va a taladrar en la mente y en el corazón de sus discípulos la importancia de su unión a Él, a Jesús. Recuerden que estos hombres están a punto de enfrentar una situación que iba a crear un shock en sus vidas, iba a crear un impacto en sus vidas, en sus corazones. Por más que Jesús les haya dicho: me van a matar, me van a entregar, nadie puede evitar el dolor, la confusión que viene en el momento de los acontecimientos. Es como una familia que le dicen que el padre de familia, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Que le dicen a toda la familia: pues prepárense porque va a morir, ¿no? Pues la familia está ya en shock por la noticia y por más que se preparan, en el momento que dicen se fue, empieza a haber una confusión, ¿no? Hay un dolor y la esposa dice: ¿qué vamos a hacer? Y los niños y papi, y hay una confusión a pesar de que ya sabían, ya les habían dicho que iba a suceder. Entonces Jesús está preparando a sus apóstoles, pero Él sabía que esto iba a impactar sus corazones, lo que iba a suceder. Y Jesús quería que ellos permanecieran unidos a Él por la fe.
Y Jesús establece primero quién es Él en esta analogía de la vid y quién es el Padre. Él empieza a explicarles esta analogía. Jesús dice que Él es la vid, Él es la planta, Él es el árbol y el Padre es el labrador, es el que trabaja. Pero después pasa a Jesús a decir quiénes son los discípulos. Acuérdense que Jesús está dando un ejemplo, una analogía, y Él está explicándoles cada punto, cada cosa, qué es. Y en el versículo 2 de Juan 15 dice Jesús: todo pámpano es lo mismo que una rama, toda rama que en mí no lleva fruto. Aquí se menciona a las ramas, aquí ya agrega algo más Jesús. Y no tenemos que adivinar quiénes son las ramas. Jesús mismo nos lo dice. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. En esta analogía, el maestro por excelencia nos va a mostrar con un ejemplo sencillo verdades espirituales muy, pero muy profundas. Entonces, tenemos aquí que Jesús es el árbol, Él es la parra, no sé cómo le llaman en sus países, pero Él es el árbol, Él es la vid. Y tenemos que los discípulos son las ramas, nosotros somos las ramas. Y en el versículo 2 nos introduce a la única manera en la cual un ser humano puede llevar fruto que agrade a Dios. Está en la frase en mí. Vuelva a observar conmigo el versículo 2. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto. Esta frase en mí nos habla de una unión por la fe a la persona de Jesucristo. Así como una rama no puede estar pegada a dos diferentes árboles, Jesús deja claro que sus discípulos deben desprenderse de la antigua vid, del antiguo pacto, para unirse por la fe a Él. El hombre natural, el que no es cristiano, debe desprenderse de la vid silvestre, que es el mundo, el pecado, para unirse por la fe a la persona de Jesucristo. De otra manera, no tiene la vida de Dios. Su fruto es amargo para Dios y también para los que están cerca de Él. ¿Verdad? Mire cómo Jesús considera de importante que sus discípulos entiendan la importancia de su unión a Él. Vamos a ver aquí los textos que siguen y vea conmigo cuántas veces se repite esta frase en mí en los textos siguientes. Empecemos por el primer texto, el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si vosotros no permanecéis, ¿en dónde? En mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, ¿dónde? En mí. Versículo 6. El que en mí no permanece. Versículo 7. Si permanecéis, ¿dónde? En mí. Jesús le repite la misma expresión 6 veces. ¿Usted cree que sea algo importante esto? Extremadamente importante. El corazón del buen pastor de Jesús sabe la prueba que van a enfrentar sus discípulos y sabe la prueba que Él va a enfrentar. Y Él ve a sus ovejas, a sus discípulos,
Y la escena debió haber sido algo bastante emotivo. O sea, Jesús viendo a sus apóstoles, sabiendo todo lo que iba a ocurrir con él y con ellos, y les empieza a enseñar, a decir, de una manera amorosa, clara, que ellos tenían que permanecer unidos a Él, aun cuando Él les fuera quitado. Tienen que permanecer en mí. Aunque ya no me vean físicamente, sigan creyendo en mí. Cuando el problema llegue a tu vida, no abandones a Jesús. Sigue unido por la fe a Jesús. Para que el creyente dé fruto agradable a Dios, tiene que estar unido primero por la fe en Jesús. ¿Y cómo se hace esta unión? Juan se va a encargar de explicarnos cómo se lleva a cabo esta unión a la vid, de qué manera se une la rama al árbol. Dice Juan 1:12, este versículo creo que casi todos lo sabemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados, a estos que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios de todo corazón, esos han sido injertados en la vid. Han sido unidos a Jesús por la fe. Han sido hechos hijos de Dios. Entonces, para dar fruto, primero ha de estar la persona en Cristo, unida por la fe a Jesús. Pero no queda solo ahí. No queda solo en la unión con Jesús. Si ustedes observaron, cada vez que Jesús menciona la frase en mí, antes o después estaba otra palabra. ¿Sí la observaron? Es la palabra o el verbo permanecer. 5 de las 6 veces que se menciona esta frase en mí, en mí, en mí, también está el verbo permanecer. Este verbo nos habla de mantenerse, de quedarse en un lugar, en un estado o en una relación. Este verbo de permanecer nos habla de mantenernos unidos en la relación con Jesús. De que esa unión que por fe tuvimos con Cristo, que nos mantengamos ahí. Permanece en mí, unido a mí. Jesús va a explicar con esta analogía a qué se refiere el permanecer, porque pueden llegar a diferentes conclusiones sobre qué es permanecer. La gente se puede preguntar, bueno, permanecer, pero ¿cómo le hago, no? Bueno, Jesús, no, Él es un maestro impresionante y no va a dejar nada en el aire, ¿eh? Sigamos, versículo 4 de Juan 15. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Mire cómo Jesús hace una comparación de lo natural, de la rama, con la vid. Jesús dice, ninguna rama puede dar fruto por sí misma. ¿Alguien de ustedes ha visto una rama de un, vamos a decir, un árbol de mandarinas que se le cae al árbol y se cae en el piso? ¿Alguien la ha visto llena de mandarinas constantemente? No, ¿verdad?
si se desprende del árbol, ¿qué pasa? Se seca. En el momento que se cayó, se mira todavía más o menos igual, ¿no? Pero el efecto de la separación del árbol es inmediato. Rápidamente se empieza a ver que esa rama se va secando, se va secando. Se pone de otro color, se pone de mal humor. Ah, no, eso no. La rama empieza a cambiar su aspecto. La vida de la rama está en la unión con el árbol. La vida del cristiano está en la unión con la persona de Jesucristo. Así como es ilógico que una rama desconectada del árbol dé fruto, así es el cristiano que se desconecta de Jesús. No puede dar fruto espiritual. No puede. Ahora, creo que todos nosotros podemos visualizar cuando la rama está desconectada. Muy fácil, no es difícil. Vemos que ya no está permaneciendo en el árbol. ¿Por qué? Porque ya no está en su lugar donde estaba. Pero la pregunta aquí sería, ¿cómo se ve esta permanencia en el cristiano con Jesús? En la rama es muy obvio, pero en el cristiano, ¿cómo se sabe si está permaneciendo en Jesús o no está permaneciendo en Jesús? ¿A qué se refiere con permanecer en mí? Sigamos estudiando la rama. En la rama y en la vid, en esta analogía que Jesús nos da para que nosotros podamos entender y ver los principios del dar fruto y cómo ser fructíferos, la rama unida al árbol depende del árbol. Entonces, Jesús nos habla de una dependencia de Él. El árbol o la vid está conectado al suelo y por medio de las raíces proporciona de agua, de nutrientes a todas las ramas. La rama entonces depende del árbol para recibir agua y para recibir los nutrientes, para crecer. El creyente, para dar fruto, debe mantener, escuche bien, una dependencia diaria de la persona de Jesucristo. Esta dependencia no es algo forzado, sino natural. La dependencia de la rama al árbol no es obligatoria, es natural. Nuestra dependencia de Jesús debe ser algo natural, no forzado. La unión con Jesús por la fe nos lleva a permanecer espiritualmente unidos a la vid, al árbol, y es en la comunión diaria, en la dependencia diaria, donde nosotros nos mantenemos unidos, en una dependencia, en una unión. Y quiero que no perdamos de vista el contexto de esto, porque esto es importante. Jesús manda a sus discípulos que permanezcan unidos a Él. Que nos mantengamos unidos, ¿para qué? Para dar fruto. Si no hay una unión a la vid, no va a haber fruto. En la oración mejor conocida como el Padre Nuestro, vemos esta manera en la cual nosotros permanecemos dependientes de Jesús. Y esto es algo, vuelvo y repito, natural de la rama. No es forzado. La rama por naturaleza está dependiente
de la sustancia, de la vida del árbol. Por eso el creyente le es natural su necesidad de orar. Le es natural su necesidad de tener comunión con la vid. La oración del Padre Nuestro vemos que nos da varias implicaciones. Entre ellas hay dos. Una es la comunión y la segunda es la dependencia. En la oración nosotros no vamos a informarle a Dios. Dios, te vengo a dar un reporte de cómo van las cosas aquí, pues ya tú sabes, yo sé que andas medio ocupado, pero te vengo a informar. No vamos a hacer eso. O sea, Dios ya sabe cómo andamos. Dios ya sabe dónde estamos. Lo que nosotros hacemos es tener un acercamiento de comunión con nuestro Padre. Es mostrar una dependencia a Él. En el matrimonio, si no hay comunicación, la relación se vuelve fría y distante. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, los que están casados rápido saben que sí. Se vive en la misma casa, pero algo pasa. Hay una unión, hay un pacto, hay un compromiso, pero la relación se empieza a volver fría y desagradable. Para muchos, una carga. Y esto es porque no hay comunión. El creyente que no ora experimenta esto también. Un distanciamiento de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios. Hay una unión espiritual, pero hay una desconexión en la relación. En esta enseñanza que Jesús da sobre la oración, nos afirma cómo la oración muestra una dependencia, pero también trae comunión, y esto nos lleva a permanecer. Si usted es rama, usted quiere permanecer, usted quiere estar unido a la vid. Y en Lucas vamos a ver rápidamente cómo la oración modelo, el Padre Nuestro, nos muestra estos aspectos de la necesidad del creyente y de cómo esto se ve en la oración, la dependencia y la comunión. Vamos a leer Lucas 11, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A algunos, en cuanto empecé a decir Padre Nuestro, empezó a correr la ardilla, ¿verdad? Porque eso lo repetíamos mucho, los que salimos de la religión tradicional. En primer lugar, aquí vemos que Jesús, quien es Dios, estaba unido al Padre y Él oraba, mostrando una dependencia de Dios como hombre. Él es Dios, pero como hombre estaba mostrando una dependencia de Dios, del Padre. Y por ahí estaba un discípulo, no nos dice quién era, pero había un discípulo que estaba ahí parando oreja, ¿eh? Y estaba escuchando como Jesús oraba y dice: wow, nunca he escuchado a nadie orar de esa manera. Y cuando terminó de orar, se quedó tan impactado el discípulo que le dijo al maestro: Maestro, enséñanos a orar. Fíjense,
Algo curioso es que estos discípulos estuvieron escuchando a Jesús enseñar. Y Jesús como maestro era un maestro impresionante. Y ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos le dijo a Jesús: enséñanos a predicar, enséñanos a enseñar. Pero cuando lo escucharon orar, este discípulo dijo: Señor, enséñame a orar, enséñanos a orar. No le pidieron que los enseñara a predicar, pero sí a orar. Y en esta oración modelo que vemos acá, vemos que en primer lugar hay adoración a Dios, empiezan adorando a Dios. Después sigue con peticiones. Pide el cumplimiento de sus propósitos, pide la provisión del pan, de las necesidades, pide la petición de perdón, pide el cuidado de Dios, o sea, que los librara del mal. Algo claro hay en la oración. Se muestra una dependencia de Dios, de la vid. La oración nos lleva a permanecer dependientes de Dios en todo nuestro día y en todas las situaciones que vivimos. Para ser creyentes fructíferos, nosotros necesitamos depender de Dios a diario. Por eso es que el apóstol Pablo decía: orad sin cesar. La falta de oración, escucha esto, es falta de dependencia de Dios. En pocas palabras, es decirle a Dios: I got this. Yo lo tengo controlado aquí, Dios. Yo tengo todo bajo control. Así es que tú no te preocupes por mí. Yo lo tengo todo resuelto acá, Dios. Y esto, mis hermanos, es una actitud de orgullo y de que hay una falta de dependencia en Dios. Si Jesús mismo, el mismo Dios, dependía del Padre, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Ah? Nosotros debemos de orar, de depender de nuestro Padre. Y no te sorprendas si en tu oración eres muy pediche, decimos nosotros, espero que no sea una mala palabra. Si pides mucho y a veces estamos ahí, ay, le pido mucho a Dios, ¿no? Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es la voluntad de Dios que pidamos. No diga usted: pues yo siento que pido mucho. Si usted analiza la oración del Padre Nuestro, son más peticiones que nada. Obsérvela. Es pedir, pedir y pedir y pedir. Adora a Dios y después, pues Señor, ahí te va la lista. Y paz, una y otra y otra. Perdóname, Señor, así como perdona a Panchito. Y Señor, tú sabes que necesito comida. Pedir, pedir y pedir. ¿Por qué? Porque en esto mostramos dependencia de Dios. ¿Te imaginas a una rama diciéndole al árbol: creo que te pido mucho, árbol, ¿no crees? No, es ilógico. La rama depende totalmente del árbol. Necesita los nutrientes, necesita el agua. La rama no podría vivir sin el árbol. Y todo lo extrae la rama, ¿de dónde? Del árbol. Pero la rama depende del árbol. Esto es algo natural. Depender del árbol. La rama tiene que recibir todo del árbol. Su vida misma depende totalmente
de su unión al árbol, de su dependencia total del árbol. Entonces, una manera en la que nosotros permanecemos o nos mantenemos unidos a Jesús es por medio de la oración. Otra manera en la que nosotros permanecemos unidos a Jesús es la obediencia. A ver, diga después de mí, obediencia. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Así que el permanecer unido a Jesús nos lleva a actuar primeramente en la oración. Esto es una acción consciente que nosotros hacemos, nos acercamos a pedir, a esperar recibir de Dios lo que necesitamos para nuestra vida. Mas Jesús va a equilibrar las cosas aquí. Nos lleva a otra área de nuestra vida que necesita también acción. Es la obediencia a su palabra. Todo está majestuosamente equilibrado por Dios. Porque se puede dar que una persona ore, pero que sea rebelde hasta el hueso. Y usted dirá, ¿será posible esto? Claro que es posible. ¿Se acuerda de los fariseos? Eran gente que oraba. Y vaya que oraban. Esa gente oraba, pero eran rebeldes hasta el hueso. Rechazaban la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y lo llevaron hasta la mismísima cruz. El permanecer unidos a Jesús involucra el depender de Él, pero también el obedecer sus mandamientos. Esto, vuelvo y repito, es algo natural del discípulo. Es algo que el discípulo hace naturalmente. No por obligación, sino por amor. Por su unión espiritual a Jesús. En el versículo 15 del capítulo 14, un capítulo antes del texto que estamos estudiando, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está mirando a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice, si ustedes verdaderamente me aman, obedezcan mis mandamientos. Jesús mostró su amor por nosotros al dar su vida. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra, observen, muestra, lo hace evidente, lo hace claro, lo hace visible, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros mostramos nuestro amor por Jesús al obedecer sus mandamientos. Nosotros evidenciamos nuestro amor por Jesús cuando lo obedecemos. Fíjense qué tremendo, ¿no? Jesús ve a sus discípulos y les dice, si me aman, no los está forzando. Aún los discípulos que ya habían dejado todo, a esos mismos discípulos les dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y ellos ya estaban con Jesús. ¿Por qué les tuvo que decir eso Jesús? Porque sabía el peligro del corazón del hombre. Jesús les iba a ser quitado y ellos iban a enfrentar una de las más grandes pruebas de sus vidas. Ahí, cuando Jesús les fuera quitado, se iba a probar si verdaderamente lo amaban. Ahí, después de que Jesús les fuera quitado, se iba a ver si ellos iban a permanecer unidos a Él.
ahí se iba a ver si esas ramas van a dar fruto o se van a desgajar o se van a desprender. Ahí se iba a ver si serían discípulos fructíferos. La obediencia a la palabra de Dios nos lleva a permanecer unidos a Jesús. Cuando nosotros obedecemos el mandamiento de no dejar de congregarnos, estamos mostrando que permanecemos unidos, porque estamos obedeciendo su mandamiento. Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque Dios nos ha perdonado a nosotros nuestras ofensas, estamos permaneciendo unidos. Cuando el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, está permaneciendo. Cuando la esposa se sujeta a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo, está permaneciendo unida a la vid. ¿Por qué? Porque está mostrando que ama a Jesús. Porque está obedeciendo los mandamientos de Dios. Estamos permaneciendo. Ahí se está viendo, se está mostrando que estamos unidos a la vid. La oración unida a la obediencia muestra la unión con Jesús que tenemos y muestra que estamos permaneciendo unidos a Jesús. El permanecer unidos a Jesús entonces nos lleva a algo más, que es a dar fruto. Esto es importante porque resulta que el agricultor busca fruto. El agricultor no busca ramas estériles, injerta ramas a la vid, pero la naturaleza de esa rama al permanecer unida es dar fruto. Entonces, Dios está buscando en cada rama fruto. Y al leer este pasaje que tenemos ahí en Juan, desde el versículo 1 hasta el 17 del capítulo 15, es imposible ignorar la palabra fruto. Si usted cuenta las veces que esta palabra se repite, son 8 veces. Dios Padre, quien es el labrador, está buscando fruto de su viña. El Padre, como agricultor, está llevando a cada rama en un proceso de ascenso. O sea que la rama es injertada a la vid, al árbol, y empieza el cuidado del Padre a la rama en individual. O sea, Dios es individual. Empieza con cada ramita. Cuando se injertó una rama en la vid, Dios empieza a cuidar esa rama. Empieza un trato con esa rama para llevar esa rama a que produzca fruto. Pero como todo agricultor, Dios no busca una uva nada más. Dios busca mucho fruto. Cada vez busca más fruto. Volvamos nuevamente a leer el versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, observen eso, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, el Padre está interesado en llevar a la rama de fruto a más fruto, ¿verdad? Es un proceso ascendente, es un proceso de producción masiva, vamos a decirlo, más producción. El creyente que es obediente y permanece unido a Cristo tiene la seguridad que habrá momentos en que Dios, escuche bien, lo limpiará, o mejor conocido como lo podará. La poda
dentro de la cosecha de la uva es indispensable para dos cosas: para el tamaño de la uva y para su sabor. Esta es una de las realidades que muchas veces no conocemos, o a veces la conocemos pero no la queremos enfrentar. Porque existe la posibilidad y la seguridad de que si estás siendo obediente al Señor Jesús, si estás permaneciendo unido a Jesús, tienes una vida de oración con Cristo, llega el tiempo de la poda. Y cuando hablamos de la poda, hablamos de cortar parte de la rama. Hay momentos en los que todos, mire, de aquí nadie se escapa, a menos que si no es cristiano sí se escapa, pero todo creyente genuino de Dios va a experimentar sí o sí la poda. Es algo natural que debe suceder en la vida del cristiano. Hay momentos que decimos, Señor, pues yo no estoy en pecado, o sea, ya me analicé mi vida, escudriñé mi corazón delante de ti en tu palabra, estoy siendo obediente, estoy sirviéndote, estoy produciendo, estoy trabajando, me guardo en santidad y estoy enfrentando esta situación que no entiendo por qué. Dios quiere más fruto. Llegó el tiempo de la tijera. Es muy posible que Dios te está podando, si ese es tu caso. Si estás siendo obediente, si estás permaneciendo y en vez de alargarte te recortas, posiblemente llegó la tijera a tu vida. Posiblemente llegó el tiempo de la poda. Y resulta que cuando llega la tijera, todos pegamos gritos. ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí, Señor? No entiendo. ¿Por qué? Y lo que pasa es que Dios ve la rama y ve a este creyente que está siendo obediente, está permaneciendo y brotó fruto. Entonces el Padre lo ve y dice, está dando fruto, pero quiero más fruto. Y le corta. Y el creyente, ¡ay, Señor! ¿Qué está pasando en mi vida? Se me acabó el mundo, no sé qué pasa. Tranquilo, llegó el tiempo de la tijera. Dios quiere más fruto. Ve fruto, pero Él quiere más fruto. Si pudiéramos escuchar las ramas durante el tiempo de la poda, se escucharía como en los tiempos cuando yo era niño. No sé cuántos les tocó experimentar esto, pero había campañas de vacunación en los ranchos. Y llegaban los de las vacunas y en todas las casas había tragedia, llantos. ¡Ay! Todos los niños. Y salías a la calle y allá iba un niño corriendo y allá iba el papá o la mamá atrás del niño, ¿no? Para tratar de atraparlo. En todas las casas había llantos. Nadie queríamos que nos vacunáramos. Nadie. Todos le corríamos a la inyección. Y era un llanto por todas las casas, ¿no? Había llantos por todos lados. Yo creo que así también sé de escuchar, si lo pudiéramos escuchar en las viñas, cuando el labrador empieza a cortar las ramas. Porque el corte causa dolor. El corte duele. Cuando no queríamos que nos vacunáramos, ya después que nos agarraban y nos atrapaban y pues, agárrale, órale, llorábamos y después de que llorábamos, ay, es por tu bien. Sí, pero me duele. Pero es por tu bien. Bueno, la poda también es por nuestro bien. Dios quiere más fruto. Ve fruto, pero quiere más de ese fruto y de mejor calidad. El Padre quiere llevar a sus hijos en ascenso, continuamente. A veces parece cruel, la verdad. A veces parece muy cruel la tijera, pero Él sabe lo que hace. Si la tijera llegó y cortó grandemente tu rama, Dios sabe lo que hace.
Dios sabe lo que hace. Él sabe por qué ha podado esa rama tan corta. El uso de la tijera no es una crueldad, sino una manera en la que nosotros podemos crecer, en la que nosotros podemos dar más fruto. El Padre busca recoger una cosecha abundante en la vida de cada creyente. Por eso dice, versículo 5 nuevamente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el versículo 8 vuelve a decirlo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. La poda tiene el propósito de producir más fruto, mucho fruto, pero trae consigo una reducción en el tamaño de la rama. La poda reduce el tamaño de la rama, escucha bien esto, temporalmente. Es temporal. Pues la rama va a volver a crecer si permanece unida. Producirá más y mejor fruto para Dios. La poda no es una forma de disciplina. Hay una diferencia entre la disciplina y la poda. Dios, a cada uno de nosotros, sus hijos, nos poda. Cuando somos obedientes, cuando estamos permaneciendo unidos, llega entonces en ocasiones la poda. La disciplina llega cuando nos estamos portando mal. O sea, es una fácil manera de identificar, ¿será que Dios me está podando o me está disciplinando? Pues, ¿cómo andas? O sea, rápido nos damos cuenta por dónde va la cosa, ¿eh? Si andas mal y te está yendo mal, 1 más 1 son 0, ¿da? No, pues 1 más 1 son 2, es fácil. Pero si todo estás caminando bien con el Señor y de repente te reduce, el Señor me está podando. Porque estoy caminando bien, he venido al Señor y me he examinado y Señor, aquí está mi vida, estoy permaneciendo en ti y me reduzco, me corto, me cortas, entonces llegó el tiempo de la poda. Si tú puedes verte como una rama unida a la vid y ver al Padre observando tu vida, debes saber que en algún punto de tu caminar vas a ser reducido, vas a ser podado. Y espero en el Señor que recuerdes que la poda te reduce temporalmente, que es una reducción temporal, pero si permaneces unido a la vid, vas a volver a crecer y vas a dar más fruto y tu fruto va a ser más agradable al Padre. En el fruto es glorificado el Padre. Ahora, estamos hablando sobre cómo Dios busca fruto en el creyente, cómo llega a la poda, cómo permanecemos en el Señor, y en la mente de alguno de ustedes puede que esté la pregunta, ¿qué es el fruto? ¿O cuál fruto? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de fruto? ¿Qué tipo de fruto está buscando Dios? Muchos lo han visto de maneras diferentes. Algunos han dicho que el fruto es ganar almas, ¿verdad? ¿Lo has escuchado eso? Oh, si tiene mucho fruto, es un ganador de almas, ¿no? Bueno, no sé, no creo. Porque si observando el contexto y la analogía que Jesús nos presenta, el creyente es una rama, ¿verdad? Entonces, el decir que las almas son fruto, quería decir que hay muchas ramas en una rama, ¿no? Algo así, que se están multiplicando las ramas, pero el Padre no busca ramas, busca fruto. Entonces, consideremos mejor el fruto como lo considera Gálatas, ¿no? Aquí acabamos de ver una serie sobre el fruto del Espíritu. Y veamos
Este fruto que nos presenta el apóstol Pablo como un fruto que se da por medio del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 22, 5:22, perdón. Dice, en cambio, yo se lo voy a leer en otra versión. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Vamos a tratar de hacer unas conexiones, ¿ok? Para tratar de ver esta analogía de la vid, del fruto y las ramas. Veamos cómo se empieza a conectar de una manera muy padre. El apóstol Pablo nos dice que el fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu son estos elementos que leímos, ¿ok? Hay un fruto, tiene diferentes elementos. Ya lo vimos esto con el pastor David. Entonces, cada elemento es producido ¿por quién? Por el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu viene a vivir ¿dónde? En nosotros. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y Jesús les dijo a sus discípulos, esto es solo para acuñar la verdad de que el Espíritu vive en nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:17 esto: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿dónde? En vosotros. En el futuro, cuando Jesús fuera quitado, el Espíritu Santo entonces vendría a morar dentro del creyente. ¿Ok? Sígame bien. Aquí Jesús les está enseñando la verdad de que el Espíritu Santo va a venir a morar en ellos. Nosotros sabemos por la Escritura que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico, ¿verdad? Él viene a vivir dentro de nosotros, a nuestro interior. Y su vida dentro del creyente produce amor, gozo, paz y todos estos elementos, ¿ok? Entonces, si volvemos a la analogía de la rama conectada a la vid, al observar la rama, nosotros no podemos ver la savia, los nutrientes, el agua que fluye dentro de la rama, ¿verdad? A nuestro ojo no es visible lo que está fluyendo dentro de la rama. Por dentro de la rama está fluyendo la savia, el agua y los nutrientes. Pero eso no lo podemos ver. Vamos a ponerlo de esa manera. Nosotros no lo podemos ver. Todo esto es interno. Es invisible a nuestros ojos. Todo fluye dentro de la rama y eventualmente se hace visible por medio de ¿qué? Del fruto. Cuando el creyente permanece en Cristo, cuando el creyente depende de Cristo, cuando el creyente es obediente a la palabra de Cristo, el fruto del Espíritu se mostrará. El resultado de todo esto es un creyente lleno de amor, un creyente lleno de alegría, un creyente lleno de paz, un creyente lleno de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y dominio propio. Se ve el fruto. Otros, al acercarse a este creyente que está dando fruto, disfrutan de la compañía. Es agradable el fruto.
¿Alguna vez te ha salido una uva amarga? No hacemos nuestras mejores faciales cuando eso pasa, ¿verdad? No es la escena que nos tomaríamos un selfie. Pero ¿alguna vez te ha salido una uva dulce, jugosa, que la agarras y la saboreas y dices, qué uva tan dulce, tan jugosa, y te deleita, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando un creyente está dando fruto, el fruto del Espíritu. Su compañía, su presencia, su vida es agradable a los que están cerca. La disfruta. ¿Por qué? Porque está permaneciendo unido a la vid. Es una rama que está conectada a la vid. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y dejamos de depender de Él, es rápidamente visible el fruto también. Gritería, odio, rencor, falta de perdón. Se ve lo que está fluyendo dentro. Y algo para considerar es, ¿qué piensa tu familia sobre tu fruto? Porque ellos son los que están más cerca de nosotros. ¿Es tu fruto, tu vida, algo agradable para ellos? ¿O todos te sacan la vuelta? Hasta el perro te tiene miedo, ¿no? Dios busca fruto. El fruto que produce su Espíritu en nosotros. Un creyente fructífero produce el carácter de Cristo. Todo lo dicho para llegar a esto. Un creyente fructífero produce el carácter de Jesucristo. Y en esto el Padre es glorificado. Qué tremendo, ¿no? Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando el carácter de Cristo es manifestado en nosotros, Dios es glorificado. Dios es engrandecido, Dios es alabado, Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque Cristo está duplicándose en nosotros. Se está multiplicando. Y la vida de Cristo es agradable para Dios. Cuando permanecemos unidos a Jesús, cada vez se muestra más amor. Cada vez crecemos en gozo. Cada vez crecemos en paciencia. Nosotros no producimos el fruto. Es el Espíritu Santo en nosotros quien produce el fruto. Nosotros nos queda permanecer unidos. No somos nosotros los que producimos el fruto, es el Espíritu Santo en nosotros. Hay creyentes frustrados porque dicen, yo quiero producir fruto, hermano, pues no veo mucho fruto, pero yo quiero fruto. Y están frustrados porque no han entendido que el fruto es consecuencia de la permanencia del creyente unido a Cristo. La rama no controla el fruto, es consecuencia natural de su permanencia a la vid. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, el fruto es cuestión de tiempo, de que se muestre. Algo que quiero que notemos es que en todo lugar, en cada texto, cuando llegue a su casa lo estudia, donde usted vea la palabra fruto, aparece el verbo llevar.
En todos los textos, aquí cuando en el pasaje de Juan 15, cada vez que aparece fruto, aparece la palabra llevar, el verbo. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Llevar es dar, es producir. En ningún lugar Jesús nos manda que demos fruto, que produzcamos fruto. El producir el fruto es consecuencia de permanecer unidos a Jesús. Nuestra parte, lo que a nosotros sí nos corresponde es permanecer. 11 veces dentro de estos textos aparece el mandato a sus discípulos: permaneced en mí, permaneced, permaneced, permaneced. Ese es nuestra parte. El fruto es consecuencia de nuestra permanencia. No se nos manda a dar fruto, se nos manda a permanecer unidos a Jesús. El fruto es resultado de nuestra permanencia unido a Jesús. No necesitas la declaración de gozo. I need joy. No necesitas andar declarando que necesitas el gozo. El gozo es consecuencia de tu permanencia en Cristo, de tu unión a Cristo. El fruto brota naturalmente cuando hay una permanencia de la rama a la vid. Cuando la rama depende completamente de la vid, cuando la rama tiene comunión con la vid, el fruto del Espíritu, mi amado hermano, brota, porque brota. Porque es consecuencia natural en la vida del creyente. Cuando nosotros permanecemos unidos, el fruto va a darse. Vamos a ser creyentes fructíferos. Y Dios es glorificado cuando nosotros damos fruto. Dios se encarga de limpiarnos para dar más fruto y para dar mucho fruto. La parte que a nosotros nos corresponde es permanecer, permaneced, permaneced, permaneced en mí, unido a mí. Estos discípulos que estaban escuchando a Jesús hablar, permanecieron unidos a Jesús, aún después que su maestro les fue quitado, y dieron mucho fruto. Juan, el hijo del trueno, se transformó en el apóstol del amor. Pedro, el aborazado, cuando vemos sus cartas, es un apóstol transformado, apacible, afable, amoroso por las ovejas. Ya no trae la espada ahí cortando orejas. Ya apela amorosamente a las ovejas, a los ministros. Fue transformado, dio fruto. Y la pregunta que queda aquí en el aire es: ¿qué fruto estás tú dando? ¿Qué fruto estamos produciendo? Si eres un creyente, Dios busca fruto de ti. ¿Sabes qué? Busca mucho fruto. Y busca más fruto. Y como decimos en Jalisco, más, mucho, bien mucho. Bien mucho fruto. Dios quiere que sus hijos se parezcan a Jesús. Eso glorifica al Padre. Cuando nosotros nos parecemos a Cristo, Dios es glorificado. Y así somos fructíferos. Somos ramas fructíferas. Recuerda esto, hermano. Nuestra parte es permanecer. El fruto es consecuencia
de permanecer unidos, de ser obedientes, de depender de Jesús, de amar a Jesús, de obedecerlo. Y si tú estás siendo podado, recuerda esto, la poda es temporal, vas a volver a crecer si permaneces unido. Vamos a estar de pie. Qué manera de Jesús enseñarnos, ¿verdad? Con un ejemplo práctico, una analogía, hablar a nuestras vidas de una manera tan sencilla y mostrarnos que nos ama y que Él quiere que tú y yo permanezcamos unidos a Él. Yo me pregunto si acá en este lugar hay alguien que no conoce a Jesús, que no está dando fruto porque no está unido o unida a la vid. Y su fruto es amargo, amargo. Tu vida es amarga para todos. ¿Por qué? Porque no estás unido a la vid. Y hoy Dios te extiende a ti la mano para llamarte y decirte, ven a mí, arrepiéntete de tus pecados y el Señor va a perdonar tus pecados, va a injertarte en la vid para que entonces puedas producir el fruto que Dios busca en tu vida. Hoy Dios te llama para que creas en Jesús, para que abandones tu vida en esa vida en la que has estado injertado o injertada. Hay espacio para ti en la vida hoy. Hay espacio para que tú seas injertado a la vid. Dice Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que fuese salvo por él. Hoy, la salvación está en tus labios, en tu corazón. Solo tienes que rendir tu vida al señorío de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Soy una rama silvestre, que mi fruto es amargo para todos, para mí mismo es amargo. Pero hoy quiero que cambies mi corazón. Hoy quiero que me perdones de mis pecados y me des vida nueva. Cambia mi corazón. Hazme tu hijo. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Creo que tú tomaste mi lugar, que te levantaste de los muertos al tercer día y que hoy estás a la diestra del Padre. Tú, amigo, amiga, puedes hoy tener la vida de Dios, que es la vida de la persona de Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra, porque en ellas encontramos luz y esperanza, vida en abundancia. En el nombre de Jesús.